Bombazo antes del clásico. Yamal y Kylian Mbappé se cruzaron en el túnel y volaron las chispas. Palabras duras, miradas que matan, y una frase que lo cambió todo. Prepárate pa' correr detrás mío. ¿Y sabes qué le respondió Mbappé? Lo que pasó en ese pasillo no lo verás en la tele. Y aquí te lo vamos a contar con todo lujo de detalles. Desde el primer cruce, hasta la tensión que dejó al vestuario helado. Quédate, porque esta historia tiene ego, talento, y una guerra que acaba de comenzar. Esto no es una filtración. Esto es una bomba que nadie se atreve a contar. El ambiente estaba cargado de nervios, de expectación. El clásico estaba a punto de arrancar, y todo el mundo sabía que este no iba a ser un partido cualquiera. El Barcelona, con su juventud y frescura, lideraba la liga. El Real Madrid, por su parte, estaba deseoso de recuperar el trono. Y en el centro de esta batalla se encontraba el choque de dos talentos que se iban a medir, pero no sobre el campo, sino mucho antes de que el balón rodara. El vestuario del Barça estaba lleno de concentración. Xavi daba las últimas indicaciones, sus jugadores atentos, con esa calma que precede a la tormenta. Pero era claro que en el aire flotaba una tensión especial. Por el lado del Madrid, la calma era también palpable. Ancelotti, con su experiencia de sobra, no dejaba que nada perturbase la concentración de sus jugadores. Sin embargo, algo estaba por estallar en los pasillos, en ese túnel que conecta a los equipos con el campo. Era solo un cruce en el túnel, un momento que podría haber pasado desapercibido. Pero no. Lamine Yamal, con tan solo 16 años, ya era el centro de atención. Con su aire desafiante y su confianza arrolladora, se cruzó con Kylian Mbappé, el jugador que había llegado al Madrid para ser el nuevo ídolo, el nuevo referente. Lamine no dudó ni un segundo. Con una sonrisa que reflejaba más seguridad de la que muchos jugadores experimentados tendrían en ese momento, miró a Mbappé a los ojos y le soltó. Prepárate pa' correr detrás mío. La frase quedó flotando en el aire. El túnel, aunque lleno de ruido, parecía de repente en silencio. Algunos jugadores del Barça, como Pedri y Gavi, se miraron, sorprendidos por la audacia del joven. Algunos se rieron, otros no podían creer lo que acababan de escuchar. ¿Un adolescente desafiando a Mbappé, el rey del fútbol mundial? Pero lo realmente impactante fue la respuesta de Mbappé. Sin perder la compostura, con la mirada fija y fría, respondió con una calma absoluta. Prepárate tú pa' aplaudirme. La tensión era palpable. El vestuario ya no era solo un espacio para prepararse físicamente para el partido. Había algo más en el aire. Algunos jugadores del Madrid, como Luka Modric y Vinicius, no pudieron evitar girarse para ver qué pasaba. La tensión era tan grande que se podía cortar con un cuchillo. Era como si ese simple cruce de palabras hubiera hecho que todos se concentraran aún más. Xavi, desde el vestuario del Barça, no pudo evitar escuchar el ruido del túnel. Sabía que Lamine había sido el causante. El joven del Barça no se andaba con rodeos. Y esa actitud de confianza plena había dejado huella en todos los que estaban cerca. En el vestuario del Madrid, Ancelotti observó a Mbappé con una mirada de comprensión. Sabía que su estrella, el hombre que había sido fichado para liderar el equipo y devolverle el poder, no iba a dejar que un joven lo desafiara tan fácilmente. En ese momento, el peso de la camiseta blanca recayó sobre los hombros de Kylian. Había sido fichado para ser el referente, el jugador que marcaría la diferencia y que, más temprano que tarde, llevaría al Madrid de vuelta a la cima. Pero en el aire flotaba una inquietud. No era solo la presión del partido, no era solo la historia detrás del clásico. Era la competencia dentro del propio equipo, la presión de tener que mantener a todos a raya, de no perder la corona frente a nuevos talentos que llegaban con hambre, con ganas de ocupar su lugar. Ancelotti sabía que Mbappé entendía perfectamente lo que sucedía. La mirada fija del técnico mostraba respeto, pero también un entendimiento claro. Mbappé debía mantener la calma. Era un jugador de élite, acostumbrado a los focos, a la presión. Pero, al mismo tiempo, una pequeña chispa de duda se encendió en el rostro de Ancelotti. Ese cruce con Lamine Yamal no era solo un incidente aislado. Era el reflejo de algo mayor. El joven del Barcelona, a sus 16 años, ya se veía capaz de desafiar a los más grandes, de desafiar a aquellos que dominaban la escena.
Y esa actitud, sin duda, iba a traer problemas. No solo para Mbappé, sino para todo el Madrid. A pesar de todo, Ancelotti sabía que un jugador como Kylian debía reaccionar. La tentación de enfrentarse a Lamine era grande. Pero también lo era la necesidad de mantener el control, de no caer en la provocación. Sin embargo, la mente de Mbappé no estaba tranquila. La sonrisa confiada de Lamine lo había tocado en lo más profundo. Era como un reto personal, algo que Kylian no podía ignorar. La mirada en su rostro lo decía todo, había algo más que el juego en este clásico, algo que iba más allá de los 3 puntos. Era una guerra de egos, una batalla por el dominio, por quien estaría al mando cuando la historia de este partido se contara en los próximos años. El pitido final, el sonido que marcaba el inicio del partido, aún no había sonado. Pero lo cierto es que el verdadero partido ya había comenzado. No era un partido de fútbol en el campo. Era una guerra psicológica, una batalla de egos, una confrontación de generaciones. En los vestuarios, en ese espacio que debe ser solo para prepararse, la tensión era palpable. Los murmullos, los susurros entre compañeros, las miradas entre los rivales. Nadie podía evitarlo. El clásico estaba impregnado de algo más, algo que solo los verdaderos competidores pueden entender, el deseo de imponer su voluntad, de demostrar quién manda, quién tiene el poder. Con el silbato final aún por sonar, el túnel de vestuarios se convirtió en el escenario de un enfrentamiento mucho más grande que el simple clásico. No se trataba de una pelea entre equipos, no era un choque táctico ni una disputa por el balón. Era algo más profundo, más primitivo. Se trataba de una lucha por el liderazgo, por la legitimidad. La juventud desafiante de Lamine Yamal contra la experiencia y la gloria de Mbappé. El choque de estilos, de ambiciones, de generaciones. Lamine, con su descaro juvenil, no solo veía en Mbappé a un gran jugador, sino a un obstáculo, a alguien a quien podía superar, a alguien a quien podía vencer para reclamar su propio espacio en la historia. Mbappé, por su parte, no se sentía amenazado, pero sí retado. Su respuesta, calmada pero llena de autoridad, estaba cargada de una ironía que solo él podía manejar. Prepárate tú pa' aplaudirme. No era solo una provocación. Era una afirmación de poder. Kylian no necesitaba demostrar nada a Lamine, ni a nadie. Sabía que su clase, su talento, su experiencia, hablaban por sí solos. Pero en ese momento, esa frase se convirtió en un desafío. No era solo una respuesta a un joven que lo había retado. Era una advertencia. Aquel que se atreviera a desafiarlo tendría que enfrentarse a la magnitud de lo que Mbappé podía hacer en el campo. Y el pequeño Lamine no tenía ni idea de lo que le esperaba. ¿Qué significaba todo esto? Para Lamine, un mensaje claro: no tenía miedo de los grandes, no tenía miedo de los nombres. Para él, Mbappé era solo otro jugador, otro reto más que debía superar. Había llegado al Barcelona con la misión de hacer historia, y si para ello tenía que desafiar a los mejores, no dudaba en hacerlo. No había espacio para la timidez ni para el respeto hacia las figuras consolidadas. Si quería ser el próximo rey, debía vencer al rey actual. Para Mbappé, el mensaje era igualmente fuerte, pero de otra índole. No importa quién seas, yo soy el que marca el ritmo de este juego, y tú aún tienes mucho que aprender. Mbappé había estado en la cúspide del fútbol mundial desde que era un adolescente, y aunque Lamine estaba demostrando un coraje impresionante, Kylian sabía que en este tipo de batallas, la experiencia pesaba más que la audacia. La guerra de egos estaba servida, y el clásico prometía más que nunca. Las palabras dichas en el túnel se quedarían en la mente de todos los que estaban involucrados, marcando el tono de lo que iba a ser un enfrentamiento lleno de tensión y expectativas. Pero lo más impactante era que, al final, no fue solo un partido de fútbol. Fue un clásico de carácter, de desafíos, de pruebas de liderazgo. Las emociones ya estaban a flor de piel, los jugadores ya sabían que la batalla iba mucho más allá de lo que pasaría en los 90 minutos de juego. ¿Quién ganó realmente en ese primer cruce? Nadie lo sabe. Lo único cierto es que las palabras, los desafíos, y los egos se habían puesto en marcha. Y el verdadero espectáculo estaba por comenzar. El fútbol, al final, era solo el escenario.
El verdadero show estaba en la mente de los jugadores, en los pasillos del vestuario, en los corazones de todos los que esperaban ver quién saldría victorioso no solo en el clásico, sino en la guerra de egos que se había desatado entre los dos gigantes.